escucha? Bienvenidos, ahora sí. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Pueden tomar su lugar. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. No sé si hay alguien que venga por primera vez. ¿Ya todos son de casa? Creo que sí, bienvenidos. Y si alguien nos escucha ahí en las redes, pues son muy bienvenidos a Comunidad Ágape. Muy bien, no sé si recuerden o a alguien le tocó estar en algunas de las prédicas pasadas y hablamos el primer tema de caminando con Jesús. El segundo tema fue viviendo como hijos y ahora vamos a hablar de algo bien importante y bien hermoso, que es cómo vivir en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le parece si oramos antes de empezar? ¿Sí? Incline su rostro ahí en donde está y vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Espíritu Santo, porque a ti te ha placido, Señor, que esta palabra venga a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Usa nuestros labios, Señor, que solo somos los instrumentos, Padre, porque la palabra es tuya. El que tiene poder y el que hace las cosas eres tú, Señor. Tú eres el invitado de honor, Espíritu Santo, en esta tarde. Sé tú, Señor, obrando y hablando a cada corazón, Señor. Ministra nuestras vidas, Espíritu de Dios, con ese poder sobrenatural, Padre, en el que podemos enfrentar cualquier adversidad. Te bendecimos y te honramos y te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es un honor y es un gusto, ¿verdad?, estar aquí con todos ustedes. Me siento bendecida, afortunada. Y sabe que antes de comenzar, quiero platicarle un poquito acerca de lo que pasó esta semana. El día martes, amanecí sin voz. Fue algo así como que bien extraño. Y yo decía, ay, qué raro. Y quería yo hablar. Imagínense una mamá que quiere hablarle a sus hijos sin voz, ¿no? Es como, y yo, ¿qué me está pasando? Días antes como que mormada y media resfriada. Pero el martes amanecí sin voz y dije, Padre, ¿cómo le voy a hacer si el jueves voy a predicar? Entonces algo como que quiso ahí apoderarse y yo soy la persona menos negativa y le mando un mensaje a Miriam y le digo, Miriam, estoy fatal, no tengo voz, no sé cómo le voy a hacer. Y yo así como que el Espíritu Santo así como, ay, Esmeralda, como si eres tú la que fueras a hablar, soy yo el que voy a hacer las cosas. Y sí, me ha levantado y me ha mostrado, en un día recuperé la voz y fui con el médico y todo bien, y el Señor me mostró que su Espíritu Santo y su poder es real. Amén. Y me lo mostró iniciando esta semana diciendo, yo soy el que hago la obra y si tú confías en mí, porque súper fatal mi mensaje, yo le decía a Miriam, no sé si solo un milagro, así como que mi mente se fue, ¿no? Y de esa cuando andas bien fatal y bien fatádica en tu día, solo un milagro. Y a veces en nuestra vida, esa es nuestra mentalidad. Ni yo me reconocía, hasta mi esposo dijo, ¿escribiste eso? Ni yo me reconocía porque dije, ¿qué está pasando conmigo? Entonces Espíritu Santo trata conmigo y me dice, a ver, vas a hablar de mi poder, te estoy enseñando lo que es mi poder. Y de un momento a otro, obviamente fuimos al médico, ¿verdad? El Señor utiliza también, y el Espíritu Santo sanó mi mente, mi cuerpo y todo por completo y me dijo, vas a hablar, porque no importa que se venga en contra, cuando algo el Señor lo ha determinado, amén. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta más importante. Usted ha oído de Dios, ha oído del Padre, y a veces es muy padre y muy bueno conectar con el Padre porque hemos tenido un Padre terrenal, bueno, malo, pero lo tuvimos. A veces hablamos de Jesucristo y sabemos que es el Hijo, ¿verdad? Que lo tuvimos aquí en la tierra y anduvo con nosotros. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, muchos de nosotros nos quedábamos pensando como qué es, ¿verdad? O sea, vemos en la palabra que era como fuego, que era como neblina, que era como un viento, que era representado en diferentes formas, ¿verdad? Pero realmente vemos que el Espíritu Santo es Dios, amén. Vamos a empezar con eso. Si queremos saber verdaderamente cómo vivir en el poder de ese Espíritu Santo, del cual no hay nada imposible, tenemos que saber que el Espíritu Santo es Dios. Y que usted y yo cuando le hablemos, vayamos con ese acceso total, porque estamos hablando con nuestro Padre. Regularmente mis pláticas me gusta ser muy dinámica y pues vamos a hacerlo aquí con estas dos sillas. Supongamos, ¿verdad? Cuando usted está orando, no sé dónde usted ore, pero yo le recomiendo un lugar en donde usted visualice. Este es un consejo y un tip bien importante, porque usted va a aprender a visualizar que usted está hablando con una persona, que no es un limbo, una nube. Dios es real.
Desde ahí su concepto sabe que Dios está ahí, así como habla con su pareja, así como habla con su mamá, con su hijo. Usted siéntese y tome un lugar para que su mente sepa que Dios es una persona, que el Espíritu Santo es real. Desde ahí parte todo. Amén. Cuando ese concepto entra en nuestra vida y lo agarramos como una verdad, otra cosa sucede. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cree que el Espíritu Santo es Dios? Porque tiene los atributos de Dios. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todos lados, tiene todo el poder y todo lo sabe. Lo vemos a través de muchos versículos en la Biblia. En Job 32:8 vemos que es omnisciente, Samuel 16:7, Juan 4:24, igual si los quiere apuntar. Y en Salmos 139:1 y Lucas 1:37 vemos que es omnipotente. Y hay muchos más versículos, pero con esto es una base sólida para que usted no le quede duda que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces Él está y el Señor lo mandó para que sea nuestro consolador. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo antes de partir a sus discípulos, les conviene que yo me vaya? Imagínense que Jesús y los discípulos súper encantados y bien felices de tenerlo, ¿no? El gran maestro, imagínense, no hay nadie como él sobre toda la faz de la tierra. Y le dice Jesús, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué? Fíjese lo que dice la palabra. Una de las cosas claves e importantes que para qué recibir el Espíritu Santo es para recibir ese poder sobrenatural. ¿Qué significa? Que usted y yo no tenemos poder. A lo mejor sabemos que ya como hijos y cuando venimos y nacemos de nuevo viene el Espíritu Santo, pero Él es el que nos empodera para orar, para predicar las buenas nuevas, porque vemos aquí en el pasaje de Lucas 4:18, si quiere acompáñenme ahí a Lucas 4:18 por favor, y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Fíjese, aquí Jesús está hablando lo que el Espíritu de Dios, cuando mora en Él, lo que Él es capaz de hacer. Amén. Él vino a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a todo endemoniado, a todo aquel que está esclavizado y oprimido. Y sabía que usted y yo también podemos, porque la palabra dice que cosas mayores haremos. Pero tiene que empezar el concepto básico de saber que no somos nosotros, como le decía yo a los jóvenes. A veces pensamos que nuestras fuerzas, ¿verdad? O a veces somos muy independientes y a lo mejor toda la vida hemos trabajado y creemos que como yo pude o yo soy capaz, bueno, voy a poder predicarle a alguien. Jamás. Si de esto pasa por nuestra mente, jamás vamos a ser efectivos, porque es el Espíritu Santo el que lo hace. Amén. Él es el que nos ayuda a orar, Él es el que nos ayuda a dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando viene Él, otra cosa pasa en nosotros, no somos los mismos. Amén. Entonces, vamos a continuar con la plática del día de hoy. Vamos a Judas, por favor, acompáñenme ahí a Judas. Vamos a ver lo que dice aquí. Viene algo muy, muy interesante lo que dice a Judas. Judas, acuérdense que nomás tiene un capítulo. Si alguien lo puede leer en el verso 20, se lo agradecería así con voz bien fuerte y clara. Amén. ¿Alguien lo tiene, por favor? Adelante. Amén, gracias. Fíjense nada más, algo muy importante que nos dice es que oremos, en la NTV dice en el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para ver la victoria en nuestras oraciones y en nuestra vida. Es decir, si usted está acostumbrado a orar de una forma rutinaria, ahí bañándose, en el carro, que no tiene nada de malo que usted vaya platicando con Dios, pero si usted de verdad quiere una plática genuina con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo, usted tiene que apartar un tiempo
para orar, ¿verdad? Y con ese poder sobrenatural del Espíritu Santo, sus oraciones sean contestadas y su vida sea transformada por completo. Y en 1 de Juan 4:4 nos dice, fíjese nada más, dos cosas que suceden para aquellos que viven en ese poder del Espíritu Santo de Dios. Número 1 nos dice que van a lograr la victoria. ¿Cómo usted y yo podemos lograr la victoria? Viviendo en ese poder del Espíritu Santo. Y número 2 nos dice que estaremos seguros de que pertenecemos a Dios. Es decir, vamos a lograr victoria y vamos a tener identidad. ¿Identidad para qué? Pues para que el mundo, ¿verdad?, no nos ataque, no nos haga sentir inseguros independientemente de lo que hayamos vivido. Sabemos que somos hijos de Dios y que Él nos escucha y que somos sus hijos amados. Entonces vienen estas dos cosas cuando usted y yo vivimos en ese poder del Espíritu Santo. Entonces la importancia de buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo es súper importante. No es solo como que ya hablé y ya oré o ya leí la Biblia. No, es que usted y yo realmente busquemos ser embestidos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando es así, sus oraciones son transformadas, su vida es cambiada y todo su ser por completo va a haber victoria. Amén. Fíjese que algo muy importante lo vemos en Joel 3:28, lo cual nos dice que en los últimos tiempos, ya estamos viendo los últimos tiempos, ¿no? ¿Cierto? Nos dice que en los últimos tiempos será derramado el Espíritu Santo de una forma como nunca antes vista. No sé si usted anhele, pero yo lo anhelo. Yo anhelo, como dice la palabra, ver la manifestación de los hijos de Dios. Ese poder de Dios obrando en la tierra yo anhelo y lo está pasando, lo estamos viviendo. El Señor ya empieza a mover a su iglesia, a despertar a su pueblo. Amén. Cada circunstancia, cada cosa que pasamos, el COVID, todo lo que viene en el mundo es como un mover, como ese gran, ¿cómo le llaman cuando el albañil está? ¿Criba? Criba, gracias hermano, como esa criba, ¿no?, que se está limpiando y purificando, así usted y yo. Y después de esto, usted ya está limpio, puro, perfeccionado a través de cada prueba para que el Espíritu Santo obre en su vida. Amén. Entonces, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo identificar al Espíritu Santo? Bueno, la Escritura nos habla que Jesús, ¿verdad? Sabemos que Jesús es nuestro máximo ejemplo. Cuando se bautizó, él fue, ¿verdad?, con Juan el Bautista y le dice Juan, oye, yo no soy digno de bautizarte, ni de siquiera abrochar la correa de tus zapatos. Y el Señor dice, yo voy a ser obediente. Y yo quiero bautízame, quiero que me bautices. El Señor cumplió la ley, el Señor fue obediente en todo. Y cuando Él va a ese río Jordán, algo precioso pasa. Vemos aquí número 1 a Jesús siendo obediente. Y luego dice la palabra que se oía una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vemos al Hijo, vemos al Padre y luego vemos a ¿quién? Al Espíritu Santo, que desciende como en forma de paloma diciendo, bueno, no dijo nada, descendió sobre él, amén. Entonces vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo en ese acto. Y algo bien importante que yo quiero sacar de esta lectura de la palabra es lo siguiente, que cuando tú eres obediente a lo que Dios dice, viene el Espíritu Santo sobre ti, porque a partir de ahí Jesús fue empoderado por completo, amén. Vemos aquí en Juan 15:17, vamos a dar lectura rápido. Juan 15:17 dice, si me aman y obedecen mis mandamientos, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, estoy leyendo la NTV, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Fíjense nada más, Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Entonces, ¿cómo viene el Espíritu Santo de Dios a empoderar nuestra vida? Él viene desde que recibimos a Cristo, ¿verdad? Porque dice que fuimos sellados con las arras, ¿verdad, pastor?
desde que recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo. Pero es algo muy diferente, yo les decía a los jóvenes, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida y cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo a tu vida. Estamos hablando de dos cosas bien diferentes. Cuando el Espíritu Santo empodera tu vida, todo es transformado de una forma increíble. Empiezas a vivir de una forma sobrenatural. Y es algo que tú y yo debemos anhelar. Ese poder sobrenatural. Amén. Entonces vemos que lo importante para ser empoderados es que seamos, dice Juan 15:17, que lo amemos y que seamos obedientes. 14, muchas gracias. Juan 14, pero no vamos a encontrar. Gracias, pastor. Si lo amamos y lo obedecemos, entonces tendremos ese poder del Espíritu Santo, tal como lo pasó en Jesús. Vemos aquí 3 acciones de Dios, ¿verdad? Cuando tú decides, fíjate nada más, menguar para que Él crezca, número 1, naces de nuevo. Número 2, Él te da identidad. Y número 3, Él viene sobre ti, el poder del Espíritu Santo. Jesús murió a su carne, a sus deseos cuando fue bautizado para nacer de nuevo. Entonces igual en ti y en mí naces de nuevo, lo mismo que pasó con Jesús. Luego el Padre le da identidad a Jesús, se oyó esa voz, y en ti y en mí también nos da identidad. Y número 3, el Espíritu Santo viene sobre Jesús y también viene sobre ti y sobre mí cuando somos obedientes de una manera increíble. Amén. Entonces aquí nos da las claves muy importantes para que venga el Espíritu Santo a llenarlo. Debemos amarlos, debemos ser obedientes y ser sensible al Espíritu Santo. Amén. Y número 3, debemos evitar ser guiados por nuestros propios deseos. Sabes que la Escritura es clara y nos dice que aquel que va en pos de su propio razonamiento y de sus deseos está siendo guiado por sus instintos carnales, y los que viven en esa forma no tienen al Espíritu Santo. Entonces, ojo aquí, si estamos siendo guiados por nuestros deseos o anhelos, algo está pasando ahí en nosotros, porque lo dice la palabra. Amén. Entonces vemos aquí, vamos a 1 de Pedro 4:7, por favor. Fíjese nada más lo que dice aquí, algo bien interesante, volviendo a la oración. 1 de Pedro 4:7 nos habla acerca de que ya se acerca el fin y que debemos orar bien. Y para esto necesitamos el poder del Espíritu Santo. También nos dice que debemos mantenernos sobrios y con una mente despejada. No sé si ha leído este versículo, dice más, el fin de todas las cosas se acerca. El Señor continuamente nos está hablando en su palabra de que el fin ya está cerca. Y dice, entonces pues, ser sobrios y velar en oración. En la otra traducción viviente dice que tengamos una mente despejada. No sé si usted se ponga a pensar de qué podemos estar despejada nuestra mente. Bueno, en 1 de Pedro 2:1 nos dice, despojémonos de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia y de todas las detracciones. Fíjese nada más lo que dice ahí. Y fíjese, Pedro le está escribiendo a la iglesia, en ese entonces de Ponto, Asia, Galacia y Capodocia. Le está escribiendo a cristianos, no a personas comunes y corrientes. Entonces, todos los días hay que decirle, Señor, ¿hay algo en mí? ¿Se ha levantado acaso malicia, engaño o hipocresía? Porque si hay algo en tu mente o en tu corazón que no está conectado con el Padre, pues te va a impedir escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. En Pedro 3:3, capítulo 3, versículo 3, acompáñame por favor, dice que en los últimos días, fíjese nada más, vendrán burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Mucho cuidado con quién nos juntamos o de quién nos reímos, creyéndonos algunas veces ser mejores. No nos contaminemos, porque aquellos que andan en escarnio o en burla no entrarán al reino de los cielos. Muy claramente lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los tiempos del fin y que el tiempo de Cristo, la venida de Cristo está cerca. Es por eso la importancia, ¿verdad?, de limpiarnos, de buscar su rostro y de pedirle ese poder del Espíritu Santo para enfrentar cualquier circunstancia. Vamos a ver también en Romanos 8, 5 y 6, por favor.
nos dice que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. El versículo 6, por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Fíjese nada más, pero permitir que el Espíritu nos controle lleva a la vida y a la paz. ¿Cómo podremos tener paz? ¿Cómo podremos vivir una vida satisfecha en victoria? Permitiendo que el Espíritu Santo nos controle y no nuestra carne ni nuestros deseos. Entonces no olvidemos las claves para que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Debemos amarlo y ser obedientes, ser sensibles a su voz y evitar seguir nuestros propios deseos. Amén. Muy bien. La segunda de Pedro 3:14 nos dice que hagamos todo lo posible para que se vea que llevamos una vida pacífica, la cual es pura e intachable ante los ojos de Dios. ¿Cómo podemos hacer para llevar una vida pacífica? No sé si le ha tocado, porque a mí sí, que va al supermercado o va manejando y alguien se le atraviesa o alguien le dice algo y usted dice, uy, pero tortuga del diablo, y le pitas, quítate. No sé, ¿verdad? Reaccionamos de diferentes formas y luego te acuerdas, ay, la palabra dice que llevo una vida pacífica, pero ¿cómo le hago? Pues no somos nosotros, porque nuestra naturaleza es incapaz de tener paz, de tener piedad, de tener misericordia. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a, contrólate, dale el pase, nada te cuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces es el Señor el que nos va a ayudar en nuestra vida diaria, a que tengamos una vida con paz y una vida agradable delante de Dios. También segunda de Pedro 3:18 nos dice que crezcamos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos crecer en la gracia y conocimiento creyendo que nuestras propias fuerzas podemos hacerlo. Es el Espíritu Santo que nos muestra a Jesús y nos revela, ¿verdad?, su sabiduría, su poder, y es quien nos hace estar seguros de quién es Él. Amén. Solo se logra a través del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que Dios y el Espíritu Santo es nuestro consolador, sabemos que Él nos impulsa, lo vemos en Ezequiel 1:12, Él nos guía en Juan 16:13, Él nos fortalece en Isaías 12:2 y Él nos capacita en Salmo 16:7. Algo aquí bien hermoso que hace el Espíritu Santo con nosotros, aparte de ser nuestro consolador, nuestra ayuda, nuestra guía, Él debe ser el que dirija nuestra vida. Y a veces eso no nos gusta. Le voy a contar algo que me pasó estas vacaciones. Casi yo no manejo en carretera, pero vi a mi esposo medio cansado y le dije, pues te ayudo. Y me dijo que sí, no sé por qué. Entonces ya él se puso a descansar y yo me pongo a manejar. Pero el volante, fíjese nada más, estaba súper duro y súper grande y mis manitas como que no lo podían agarrar muy bien. Pero pues ya le dije que yo manejaba, pues ya no lo molesté, ya él como que se puso a descansar. Y mientras estaba yo en el trayecto, el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice, mira, ve todo a tu alrededor. Y ya yo me pongo a analizar y estoy ahí platicando con el Señor y digo, ¿qué tiene que ver, Señor? Y me dice, ¿ves a las personas que están a tu alrededor? Y volteo así de reojo y mi mamá estaba así viéndome, ¿no? Ahí donde yo iba manejando así como con cuidado, como que no vaya a chocar. Y luego volteo a ver a mi esposo y va bien dormido, va así. Y luego a los niños, ellos van viendo así el paisaje. Y me dice, Señor, así hay cristianos dentro del Evangelio. Hay aquellos que son tu ayuda, que te van a levantar las manos, que van a estar al pendiente de lo que tú hagas, de lo que el líder haga, ¿verdad? Hay aquellos que van a estar dormidos, que por más que les prediques, que por más que les digas van a estar dormidos. Qué triste, ¿no? Esperemos que nadie de aquí sea de esos. Y va a haber aquellos también cristianos que van disfrutando del paisaje, van disfrutando de la vida diaria, del cristianismo, pero no se comprometen, no se sacrifican, no hacen nada, ellos nomás van disfrutando. Y digo, wow, Señor, y van aquellos que están siendo guiados por el Espíritu Santo, que en este caso una representación más o menos sería como el volante. Y yo digo, ¿por qué el volante, Señor? Porque el volante es el que te guía, es el que te dirige y es el que te lleva al destino. ¿Al destino de qué?
de conocer más de Dios, de conocer más de Cristo. Entonces cuando yo lo agarro, pues mis manitas como que no muy bien, entonces digo, ay Señor, como que está muy difícil. Entonces el Señor me dice, sí, porque a veces en el cristianismo es muy difícil dar permiso al Espíritu Santo entrar en tu vida, dejar el pecado, dejar lo que no nos agrada. A veces es muy difícil, lo que no le agrada a Dios, perdón. Y a veces es muy duro dejar que el Espíritu Santo te dirija. Así como a mí se me hacía bien duro ese volante, decía el Señor, a veces es duro en los cristianos dejar que el Espíritu Santo los dirija. ¿Por qué? ¿Por qué es duro? Porque tenemos que menguar a nuestra carne, a negarnos a nosotros mismos para que Él sea el que obre nuestra vida. Y también decía el Señor, me decía en ese momento, el volante lo sentía yo muy grande y me decía, a veces el cristiano, cuando yo hago el llamado, siente que es muy grande ese propósito o ese llamado y siente que es incapaz de cumplirlo. Yo decía, sí es cierto, o sea, muchas veces nos dicen algo y nos creemos como que no podemos, porque que estamos viéndonos a nosotros, pero cuando sabemos que es Dios el que habla, el que obra y el que se glorifica, pues otra cosa sucede, porque ya no confiamos en nuestras fuerzas, sino en el poder de su Espíritu Santo, amén. Entonces, muchos cristianos nos pasa que vemos al Espíritu Santo solo como esa llanta extra del automóvil. ¿Por qué? Porque está solo cuando nos hace falta o cuando se te poncha, pues ya sabes que ahí está la llanta extra. Entonces, así vemos a veces al Espíritu Santo. Espero que los que estamos aquí no, que solo cuando lo necesitamos vamos a buscarlo, que solo cuando lo requerimos, ¿verdad? Vamos a buscarlo y a hablarle, ¿no? Para esa llanta. Espero que nosotros no seamos de esos, de los que nada más cuando necesitamos busquemos la ayuda del Espíritu Santo. Mejor veámoslo como ese volante, ¿verdad? Es el que dirige nuestra vida. Y nosotros somos ese chofer que le hemos dado a Jesús el permiso de entrar a nuestra vida. Y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Y la carretera en este caso podría simbolizar pues el camino del cristiano. Amén. Muy bien. Entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto. Dice, vamos a leer Juan 16, 7, por favor. Déjame ver si no. Juan 16, 7. Y dice, pero les digo la verdad, les conviene, lo que les decía ahorita, que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y fíjese el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes, y al juicio, dice el versículo 9, en cuanto al pecado, porque no creen en mí; y el 10, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y dice el 11, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces vemos aquí en este capítulo la obra del Espíritu Santo y que Jesús les está diciendo a sus discípulos ciertamente que les conviene que Jesús se vaya, porque ahora sí vendría el Espíritu Santo. Amén. Entonces, usted y yo, ¿para qué queremos el poder del Espíritu Santo? ¿Alguien ha pensado como que para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Bueno, para poder vivir una vida cristiana, verdaderamente necesitamos su poder, porque nosotros mismos en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Número 2, para ser testigos de Jesucristo. Número 3, para poder vivir una vida en santidad. Para eso necesitamos al Espíritu Santo, porque usted y yo jamás vamos a poder ser santos si no es a través del Espíritu Santo. Y para que se cumpla lo que dice Lucas 4:18, lo cual ya le dimos lectura, por cuanto Dios me ha ungido para llevar la buena noticia, para proclamar libertad a los ciegos y para liberar a los oprimidos. Para eso necesitamos que el poder del Espíritu Santo esté sobre usted y sobre mí. Amén. Entonces, vemos aquí que muchas de las veces estamos enfocados en nuestros logros terrenales.
Hemos confiado en nosotros o en nuestras propias fuerzas más que en el poder de Dios. Y a veces espiritualmente también. A veces espiritualmente hemos pensado que nuestras propias fuerzas vamos a poder salvar a alguien. Oramos, oramos y pedimos a Dios por nuestra familia y vemos que nada pasa. Y oramos porque estamos confiando, o le predicamos a alguien y no viene a Cristo. Es como que, ¿qué está pasando? Pues lo estamos haciendo a lo mejor en nuestras fuerzas. Hay que identificar, Espíritu Santo, ayúdame a poder hablarle a esta persona para que venga a tus pies. Ayúdame a orar como ahorita vimos en Judas, con el poder del Espíritu Santo, para que pueda ser capaz. Amén. Entonces muchas veces espiritualmente nos estancamos y nos frustramos porque vemos que no pasa nada en nuestra vida. O creemos que ya no hay más, que ya se acabó, ya todo es rutina o monotonía, o venimos a la iglesia, ya se hace costumbre, ¿verdad? A veces oramos solo por orar y no podemos avanzar. ¿Sabes por qué? Porque se perdió tu pasión por Dios. No sé tú cuando viniste a los pies de Cristo, pero era algo impresionante cuando tú recibes a Cristo. Hay una pasión y un amor en tu corazón que dices, solo quiero más de ti, Señor, y lo buscas, estás bien enamorado. Eso se le llama el primer amor. Entonces muchas veces estamos frustrados o detenidos en nuestra vida cristiana porque ya no hay ese amor. La vida diaria, los placeres del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida nos ha desviado nuestra atención de lo más importante. Pero hay solución, para todo hay solución, amén. ¿Cuál es la solución? Volver a ese primer amor y pedirle al Padre que nos envista de su poder para poder caminar y avanzar. Pero algo muy importante acerca de la pasión, no sé a quién de aquí le gusta el fútbol o alguna de esos deportes donde usted se apasiona y grita y todo. Bueno, ahora con Dios y en el evangelio o en la iglesia o en su casa, ¿usted se apasiona por Dios de la misma forma? Le hago esa pregunta. Cuando están cantando que está el hermano Dani con todas sus fuerzas, ¿usted también se apasiona y canta y levanta sus manos de la misma forma? Le estoy preguntando, no me conteste, ¿verdad? Espero que sí, y si no, enseñe a su alma también a apasionarse por Dios, porque dice un versículo, no sé si se acuerda, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que tú tienes vas a amar al Señor. Esto involucra también tus emociones. Entonces no tengas miedo si alguien te dice, ay, ese loco nomás está saltando, levantando la mano. Tú ama a Dios, tú adora lo que no te importa salir del cuadro religioso. Porque muchas de las veces son costumbres que traemos arraigadas, ¿verdad? De que vas a la iglesia y vas a estar como soldadito y derechito. Entonces despojémonos, ¿verdad? Como ya leímos ahorita, de todo lo que no agrada al Señor. Tú ama a Dios, tú apasionate por Dios y no importa lo que digan los demás. Que el que diga circo, que diga misa, que no te importe nada más que amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Que nada impida ese mover del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabes? Jesús al tercer día fue levantado por el poder del Espíritu de Dios. Y vemos que Cristo, que el Espíritu Santo es especialista en levantar a los muertos, de levantar a aquellos que están en tumbas espirituales. Podemos ver 3 ejemplos muy sencillos. El número 1, pues, ¿se acuerdan de Lázaro cuando fue resucitado? ¿Se acuerdan? Pues Jesús fue levantado de la tumba y la mujer samaritana que estaba en aquel pozo, ¿recuerdan? ¿Y qué fue? Esa mujer estaba hundida, estaba triste, representando espiritualmente, ¿verdad? Este pasaje. Esta mujer estaba desconsolada. Pero Dios es especialista en levantarte, en sacarte del pozo, en resucitarte de esa muerte espiritual o de esa vida rutinaria. Cuando tú dices, yo ya no sé qué más sigue, Dios sigue, hay algo más y lo mejor está por venir. Pero tú y yo tenemos que creerlo y tenemos que identificar que necesitamos ese poder. Porque si tú y yo oramos de la misma forma que oramos siempre, vamos a estar ahí, ¿no? Padre, en esta hora, y te duermes, y según tú, a veces me pasaba a mí, me levantaba el Señor como en la madrugada o así, y ya yo iba bien obediente, pero me sentaba. Entonces, apenas empezaba la oración, Señor Jesús, gracias Dios, gracias Espíritu Santo.
Y me dormía y luego otra vez me despertaba. Y es como una rutina que tú vas a ir haciendo poco a poco, ¿verdad? De que tú tienes que, número uno, menguar a la carne, obligar a estos huesitos, a este costal de papas, que vaya y hable con Dios. Si te cuesta trabajo, pues párate. Yo me paraba y me echaba agua y me refrescaba hasta que ya se hizo un hábito la oración. Eso fue hace muchos años, ¿verdad? Cuando vine a Cristo me costaba platicar con Dios, porque yo nunca platiqué con mi papá. Y decía, ¿cómo voy a? Dicen que Dios es mi papá, ¿cómo voy a hablar con mi papá? ¿Cómo voy a hablar con Dios? Ahora créeme que en mi oración estoy platicando con el Padre, y ese es un muy buen consejo cuando hable con el Padre, con Espíritu Santo, con Jesús, a quien usted se dirija, y cuando usted hable con Él, de verdad en su mente visualícelo y su concepto va a cambiar. Créame que a veces va a terminar hincada, a veces va a terminar ahí en sus brazos. Yo visualmente he visto a Jesús, yo así postrada en sus rodillas y Él así acariciándome. Es algo hermoso cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo que cambia tu vida. ¿Sabe? Cuando yo vine a Cristo, me pasó de todo. Yo no sabía, nunca había pisado una iglesia cristiana. Y yo me acuerdo, hace, no sé, más de 18 años, que yo pasé al púlpito, que yo iba desgarrada, yo iba sin esperanza de nada. Mi vida estaba hecha un desastre. Y cuando vengo a los pies de Cristo y me postro ahí, y fíjese, ahorita que le dije que no le importe nada, antes de pararme, me agarra mi prima, estaba yo ahí sentada y me agarra, no te pares. Y yo, ¿por qué? No te pares, qué vergüenza. Me dice mi tía, pásale, si tú quieres pasar. Entonces yo paso al púlpito y recibo a Cristo y hago la oración como con otras 100 gentes, 100 personas, y luego nos pasan un cuartito, porque era una iglesia muy grande, como no sé, 6,000 personas, nos pasan un cuartito ahí aparte y oran por nosotros. Yo lloré, caí en descanso, sentía una paz que sobrepasa todo, algo tan precioso. Pasaron no sé qué tantas horas, que yo cuando me paro digo, ¿qué es esto? O sea, una vez que pruebas lo que es el Señor, quieres más. ¿Sí o no? Una vez que dice la palabra que es como miel a tu paladar, una vez que pruebas y sabes quién es el Señor, esta palabra empieza a cobrar vida en tu ser y quieres más del Espíritu Santo y quieres más del Señor. Es algo precioso que cuando tú ya estás en rutina, rompe tu rutina, rompe tu paradigma, rompe tu religiosidad y tu cuadro. Eso hace el Espíritu Santo. Si tú eres de las personas cuadradas, así ordenadas, aguas, porque el Espíritu Santo te va a mover. Y déjate usar por Él, no tengas miedo al que dirán, al mi vecino me va a escuchar, ¿sabes? Estoy en un cuarto y me da pena a veces porque digo, me van a oír cuando grito y lloro. Y digo, me voy a encerrar en el closet para que no se diga tanto. Y luego dice el Señor, que no te importe, o sea, tú si luego yo los oigo gritando en fiestas y borracheras, porque a mí me va a dar vergüenza gritar y orar y clamar si es lo que el Espíritu Santo me pone. Es que no te dé pena, no te almidones, no te encuadres en conceptos religiosos. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, déjalo obrar y Él va a hacer. ¿Sabes algo que me pasaba con mi marido? Es que yo no sabía cocinar. Entonces cuando recién nos casamos, y se ha de acordar, hacía unas cosas tan horribles, una sopa toda, ay no, ni para qué les cuento, ¿sí o no, mi amor? Pero ¿qué creen? Se lo comía. ¿A poco no me amaba? Se comía todos los inventos que yo le daba. Y después dije, ay no, me tengo que perfeccionar, tengo que aprender. Y ya, pues no digo que soy la mejor cocinera, pero ya sé. Entonces ahora yo le digo, mi amor, ¿quieres más? ¿Y qué creen que me dice? Sí. Y luego ya le doy otro plato. Amor, pues como que me quedó otro huequito. ¿Quieres más? Hasta le digo, ya no, tu pancita. Entonces, él aprendió, ¿verdad?, a probar lo que era bueno, lo que su esposa le preparaba. Y ahora nosotros, usted y yo, cuando probamos del Espíritu Santo, queremos más. Queremos más y no nos conformamos con experiencias pasadas o experiencias vividas, porque si nos dejamos llevar por el pasado, estamos fritos. Usted y yo cada día, dice la palabra, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y sabe, el enemigo ha hecho todo lo posible por adormecer a su pueblo, por tenerlo ahí sentado, por conformarnos en leer un versículo sin poder, sin revelación. Pero ya cumplí, cierro la palabra y me voy.
Y ni me hinco y ni me siento y ni nada porque se me arruga la ropa y voy al trabajo. Muchas veces el enemigo es lo que ha hecho en el cristiano. Lo ha conformado a vivir una vida común y corriente. ¿Y usted cree que esto es bueno y agradable delante de Dios? No. Claro que no, porque nos dice la palabra que en los últimos tiempos vendría el Espíritu Santo de una forma como nunca antes. Si usted y yo nos hemos amalgamado, nos hemos acostumbrado a algo, un ritual religioso, desde ahorita le digo, quiébrelo de su vida. Deséchelo y pídale al Espíritu Santo que envuelva su vida con ese poder sobrenatural. Ese poder en el cual sus oraciones van a tener eficacia. Porque sabe, cuando Jesús nos da la instrucción de sanar a los quebrantados de corazón, de ir y hablar a todas las criaturas, ¿verdad? A ser discípulos. Cuando Él nos da la instrucción es porque nos da el Espíritu Santo como nuestra ayuda. No lo vamos a hacer nosotros en nuestras fuerzas. Amén. Fíjese, vamos a leer Ezequiel. Acompáñame al pasaje de Ezequiel 37 del 4 al 6, por favor. Fíjese, dice algo muy, muy interesante. Me dijo entonces, dice Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Y luego el verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y número 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y ¿qué? Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dice el 7, entonces profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada cual con cada parte. Fíjese lo que pasa en este pasaje. En este pasaje en particular está hablando de que Ezequiel veía espiritualmente, ¿verdad? En la representación que era el pueblo de Dios, espiritualmente hablando, huesos secos. Un campo lleno de huesos secos, todos así quebrados por sin ningún lado, desparramados. Y el Espíritu Santo de Dios le dice en el verso 5, así ha dicho el Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Ahora y aquí también está en nosotros. Y Él quiere entrar en tu vida si has estado muerto espiritualmente, si has estado apático, si has estado peleando, batallando en tu vida cristiana. Es el Espíritu Santo que te va a levantar de esa tumba espiritual en la que te encuentres. Y así como dice aquí el profeta, al profeta en el versículo 7 le dice, profetiza como el Señor te ha dicho. Sabes que hoy también tú y yo podemos hablarle a nuestros huesos, hablarle a nuestro espíritu, decirle, alaba al Señor, como dice el salmista David en un salmo, alma mía bendice al Señor. Y tú también de la misma forma, dile a tu alma que alabe al Señor y pídele al Espíritu Santo que sople sobre ti vida y Él lo va a hacer. Yo no sé si tú estás cansado o fastidiado, pero yo sí, yo cada día le pido más del Señor. Sabes, hubo un tiempo en mi vida cristiana espiritualmente, como en el año que será, como hace unos 9 años, 8 o 9 años, que yo me encontraba fastidiada, yo me encontraba cansada. Yo decía, esto es el cristianismo y ya estoy aburrida. ¿Por qué? Porque yo estaba solamente en una rutina, en un cuadro, en cumplir, en leer y ya. Pero yo no decía, Espíritu Santo, revélame tu palabra, porque es una cosa bien diferente cuando el Espíritu Santo te revela, amén, a que solo quieres leerla por tus propias fuerzas, te vas a dormir, no le vas a entender, pero cuando el Espíritu Santo está sobre ti y te habla es otra cosa hermosa y te revela los misterios de los cielos. Entonces yo decía, Señor, ya estoy aburrida, estoy decepcionada de la iglesia en la que iba, decepcionada de mi vida, de todo a mi alrededor. Yo decía, no sé qué me pasa. Yo estaba como esa mujer samaritana en un túnel, en un pozo de la desesperación, dice el salmista. Así estaba yo. Entonces estaba yo bañándome y de repente me tiro ahí de rodillas y me acordé de Job, ¿no? Cuando decía, desnudo salí del vientre de mi madre. Y decía, Señor, yo ya no sé qué me está pasando.
quiero hacer lo bueno, como decía Pablo, y no lo hago. Quiero hacer esto y no puedo lograrlo. Quiero avanzar y no puedo. Y estaba yo estancada, estaba yo desesperada y frustrada. Yo le clamaba al Señor: Dios, ayúdame, yo sé que eres real, pero sé genuino. Este es un tip que te voy a dar muy importante. Sé genuino con el Señor. Él conoce tu situación, Él no es ajeno, Él sabe por lo que estás pasando. Sé sincero con Él, o sea, no, debemos de ser las personas más honestas del mundo, ¿verdad? Y dile: Señor, no puedo. Si hay algo que tú no puedes, díselo a Dios. Dios, no puedo, he estado batallando con esto. Sabes, yo batallé mucho, no quiero hablar de yo porque estamos hablando de Él, pero solo como un parte de testimonio. Yo batallé mucho para depender de Dios, porque toda mi vida desde muy chica fui muy independiente, desde muy chiquitita fui muy independiente. Y luego muy joven trabajé y muchos años trabajé. Y luego estuve sola y luego viví sin papás y mucho tiempo, mi mamá y sin mamá, mucho tiempo estuve yo sola y me costaba, cuando vine a Cristo, depender y darle por completo ese volante, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces, yo cuando me encontraba en esta situación me mostraba el Señor: todos estos años has confiado en tus fuerzas, todo este tiempo has creído en lo que tú puedes hacer. Pero ahora es tiempo de creer lo que yo puedo hacer a través de ti. Y cuando me rindo ahí a Él y le digo: Señor, yo sentí que fui empoderada por el Espíritu Santo. Algo como nunca antes había pasado en mi vida en ese momento. Y ahora día con día yo le digo: Señor, envuélveme de tu poder y de tu Espíritu Santo para poder salir adelante. Y Él lo va a hacer. Yo no sé cómo te encuentres tú el día de hoy. Yo no sé si has pasado por momentos de dificultad o de desánimo o de pereza, pero si tú le pides al Espíritu Santo, Él lo va a hacer en tu vida, porque no hay nada imposible para los que creen. ¿Lo crees? Amén. Ponte de pie, ahí en donde estás. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Padre precioso, amado Espíritu Santo de Dios, tú conoces todo, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, mi Señor. Hoy en esta hora, Padre, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable y nos revele a cada uno de nosotros, Señor, en qué área de nuestra vida espiritual estamos estancados. Habla con Dios. Ahí en donde estás, en tu lugar, habla con Dios. Abre tu boca, no tengas miedo. Dile: Señor, yo necesito de ti, porque todos los días necesitamos de su poder, de su fuerza, de su gracia, de su misericordia. Y dile ahí en donde estás: Señor, ayúdame. Si hay una situación difícil, si hay gozo en tu corazón, si hay agradecimiento, díselo también. Entonces, mi oración en esta tarde es para aquellos que se encuentran sin alguna esperanza, para aquellos que piensan que su vida espiritual ya se acabó, que ya no hay más, que ya todo es rutina, para aquellos que están adormecidos como aquellos huesos desérticos y secos. Hoy vamos a orar. Padre, amado Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que vengas sobre esta congregación, mi Dios, sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo sea una realidad, mi Dios. Que no vivamos de experiencias, que no vivamos del pasado, sino que aprendamos a depender de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo avive el fuego, avive el don y el llamado en nuestras vidas, Señor. Hoy yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Muéstrales quién eres tú, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Todos necesitamos a crecer espiritualmente, a avanzar en ese llamado y en ese propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de mis hermanos. Hoy yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque a ti te ha placido, Señor, que hablemos de tu Espíritu Santo, del poder y del fuego, Señor, de tu presencia. Apaciónanos, Señor, que ese fuego, ese avivamiento, Señor, venga a nuestras vidas a consumirnos, Señor, a enamorarnos y a transformarnos para ser testigos con poder, para no vivir una vida rutinaria, para no vivir una vida cómoda, pacífica. Ayúdanos a morir a nuestra carne, Señor, a lo que nuestras propias fuerzas no hemos logrado.
que en tu Espíritu Santo, Señor, sea posible. En esta hora, mi Señor, te doy gracias por mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y ponemos nuestra vida, Señor, y nuestras familias en tus benditas manos. Te damos gracias, Señor, y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.